bienvenidos. En este programa os voy a contar lo que me hace bien. Fui periodista durante más de 40 años, sigo siendo periodista porque nací en un periódico, porque mi padre era periodista, porque aprendí a leer en un periódico que se llama La Región, porque en mi casa se hablaba, olía a imprenta, a tinta de imprenta, porque nos despertábamos con la angustia de que no llegaba el papel para imprimir el periódico, y luego ya me puse a trabajar, le cogí gusto y lo disfruté como nada en la vida. Maribel. Hola. Muchas gracias por venir a esta entrevista. Puedes considerar que soy un osado. Yo te admiro muchísimo como persona, como periodista. La primera, no sé si mujer u hombre con título que vino aquí a Orense a trabajar haciendo periodismo. Y desde luego entrevistaste a cantidad de personajes que también para mí son de muchísima admiración, ¿no? Entonces me encuentro en la siguiente situación. ¿Cómo voy yo a entrevistar a la periodista número 1 de Ourense? Imposible. Entonces, más vale que me entrevistes tú a mí o que me vayas apuntando las preguntas que debo hacerte, ¿no? Porque si no, sería un osado. Es que lo eres. Es que lo soy. ¿Qué me pregunto yo a mí misma? Por ejemplo. Pues, por ejemplo, ya que estamos hablando de mi profesión, o vamos a hablar, pues, ¿qué me aportó a mí el periodismo? Si volvería a ser periodista, si volviera a nacer. Y bueno, pues mira, sí volvería a ser periodista. El periodismo me ha aportado lo mejor de mi vida, me ha mantenido curiosa, que creo que un buen periodista, una de las cualidades que tiene que tener es la curiosidad. Eso me hace que todavía a mis años me considero una persona curiosa. Me ha hecho conocer al género humano unas veces para admirarlo y otras veces para, bueno, no diré yo despreciarlo, pero valorarlo menos. Me ha enseñado me ha hecho posible defender pues ciertas cosas en las que creo. Me ha dado también la posibilidad de defender en algunas situaciones a gente que necesitaba ayuda. Me ha dado un poquitito de poder, porque si admitimos que la información es poder, pues bueno, un poquitito, pero no tanto como podemos pensar de que los periodistas tenemos tanto poder. No tenemos tanto, pero un poquito sí, la verdad. O por lo menos por la proximidad que en algún momento te da al poder, que aunque tú no lo tengas, sí percibes en qué consiste el poder, ¿no? Me ha dado amigos, me ha dado novios. ¿Qué más me ha dado? No sé, me ha dado muchas cosas. Sí, y la posibilidad, por ejemplo, de lo que tú hacías referencia antes, de entrevistar a personajes, la mayoría efectivamente atractivos por su personalidad, por su obra. Bueno, todo eso y seguro que más, que no se me ocurre. Y de todas esas personas tan singulares, intelectuales, cineastas, pintores, políticos, de toda esa gente que tú entrevistaste, ¿quién de ellos o cuál de ellos, qué entrevista de las que hiciste, te dejó un más profundo, una mayor satisfacción? Yo tuve la suerte de empezar a hacer periodismo en una etapa de este país muy interesante para el periodismo, que fue la etapa de la transición, en la que el periodismo tuvo un papel muy importante, en la que además el periodismo se profesionalizó mucho más de lo que estaba
me parece que anda una mosca por aquí. Va al dulce, ya sabes, pero las moscas van a la miel. Entonces, me parece que me perdí. Bueno, que me dio la oportunidad Fue un y luego, momento, claro, pasaba una cosa, que en ese momento, la verdad es que en los periódicos no había no se entrevistaba mucho, porque yo lo que empecé a hacer fue una serie de entrevistas con personajes que la mayoría no los habían entrevistado nunca, y eran entrevistas largas, es decir, yo ponía como condición que teníamos que estar por lo menos 2 horas y pico hablando. Y me encontré con la grata sorpresa de que, dado el momento que estábamos viviendo en el país, la gente tenía muchísimas ganas de hablar. Entonces, resultaron unas entrevistas muy interesantes por eso mismo, porque era gente que tenía mucho que decir y era gente que tenía ganas de hablar en ese momento. Entonces, hombre, yo creo que son muy interesantes la de don Ramón Otero Pedrallo, la de Cunqueiro, la de Blanco Amor, la de Carlos Velo, que era la primera vez que... Bueno, a la mayoría era la primera vez que se la entrevistaba. Me quedé con las ganas de entrevistar a uno de los personajes que yo más, no sé si decir admirar, pero que me despierta más ganas de estar con él, que era don Vicente Risco. Que lo traté de adolescente mucho, pero de periodista no llegué a tiempo. Pero bueno, muy bien. Luego también hay entrevistas a gente desconocida que te sorprende mucho. Yo, por ejemplo, hice muchas entrevistas a emigrantes, porque en ese momento la edición internacional de La Región tenía un papel importantísimo en Europa y en América. Yo viajé mucho por ahí haciendo reportajes sobre migración gallega y española, y ahí también me encontré historias interesantísimas de gente desconocida, pero que tenía una vida muy intensa. Sí, y de toda esta gente, a la hora de hacer una entrevista, ¿tú con qué te quedarías? ¿Con los artistas, con los políticos, con los intelectuales, con la gente de la calle con sus problemas a flor de piel? Yo creo que en todos esos sectores que tú dijiste, en todos hay de todo. Sí. Entonces no puedo decir que voy a encontrar aquí. Tal. Sí. Otra cosa que te da el periodismo es cierto escepticismo. Para todo dejarlo un poco, bueno, sí, muy interesante, pero porque siempre, como llegas cerca, pues te da también un poco de, bueno, te haces un poco escéptico, no admiras tanto. Ya. Sí, los ves más de tú a tú, no por encima del hombro, pero claro, sí de tú a tú. Hombre, es que el género de la entrevista además es muy interesante, porque en una entrevista hay 2 poderes, que es el del entrevistado y el del entrevistador, que están de alguna manera a la defensiva, ¿no? Sí. Y que tiene que haber ahí también un juego de confianza, es decir, hombre, yo me acuerdo que yo, por ejemplo, no aceptaba que nadie leyera la entrevista antes de publicarla. Hombre, a no ser en casos que podía meter la pata gravemente, pero yo no aceptaba eso. En aquel momento, ahora no sé lo que haría, pero en aquel momento yo no lo aceptaba. Y perdí el hilo de lo que tenía. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de corrido? Sí, bueno, algo así. Sí, que entonces se establece ahí también, es decir, yo me voy a fiar de lo que tú me digas y tú vas a tener que fiarte de mi trabajo, ¿no? O sea, los dos corremos un riesgo, ¿no? Pero que hay que asumirlo. Sí. Mira, y bueno, tenemos algún amigo común. Hablábamos antes de Pepe Conde Corval, que yo, vamos, lo quiero por la vida, pero es que él te quería más a ti de lo que yo le quería a él. Yo era más y guapa estábamos que tú. En una competición. Quiero decir que
tú, además de entrevistar, fuiste una persona que tuviste mucho contacto con mucha gente muy interesante, de la que aportaste mucho a esa gente, ¿no? Y que esa gente pues también, en cierto modo, te aportó a ti. Y te convirtió en la Maribel Outeiriño que eres, porque no solo eres una entrevistadora, tú, bueno, pues también participaste en tertulias, ¿no? Coincidimos en alguna, tú y yo, a partir de ahí siempre... Nos peleamos. Bueno, yo a partir de ahí siempre llevaba un mechero para ofrecerte fuego si te veía con un cigarrillo. Quiero decir que la vida te da este tipo de, ¿no? Este tipo de actuaciones, ¿Sabes lo que pasa? Que el ejercer periodismo en una ciudad pequeña y en una empresa pequeña como es la mía, pues tienes, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que tiene muchas ventajas. Yo lo veo por mis compañeros de carrera, que la mayoría trabajaban en Madrid, que es esa generación de, como te digo, de buenos profesionales. Y entonces es que el hacer periodismo en una ciudad pequeña, pues te da mucha... por ejemplo, en algunas cosas es más fácil porque la información la tienes ahí. Sí. Sales a la calle y está lo que tú quieres, o vas a un café y está... Por otro lado, también tiene el inconveniente. Yo recuerdo gente que dejó de hablarme. Y claro, yo le decía a mis compañeros de Madrid, tú haces una crítica, un comentario de una persona, lo publicas y tú a esa persona no te la vas a encontrarte. Lo más que vas a hacer es llamarte por teléfono o escribirte una carta. Pero es que yo me lo voy a encontrar en el café, en la calle del Paseo, en el cine. Y de hecho estás ahí. Por eso yo siempre defendí mucho la defensa de mis compañeros, concretamente en una ciudad pequeña como es esta. Hombre, yo tenía también, no sé si era bueno o malo, que yo era, además de ser periodista y de ser mujer en un momento en que casi no había mujeres, es que era la hija del jefe. Ya. Claro, te ponían entonces, unas veces era bueno, pero otras veces era una posición. Mira, y para terminar, ¿alguna actuación tuya, quiero decir, un artículo de opinión, una entrevista, realmente tú crees que cambió el rumbo, la inercia de alguna cosa en esta provincia o en esta ciudad? Como dicen los cursis, me encanta que me hagas esta pregunta, porque tengo una listita de cositas, siempre son de edificios y cosas así, que se salvaron, pero no gracias a mí. O sea, yo efectivamente a lo mejor escribí gracias a que en ese momento, aparte de que yo dije o hice, en ese momento me encontré un político o un responsable con responsabilidad y con sentido común para frenar algo. Por ejemplo, aquí cerquita tenemos esta fachada de mosaicos. Sí. Bueno, sí. Esa fachada, un día yo venía por ahí y de repente me encuentro un señor picando la fachada. Entonces, claro, me fui a hablar enseguida con el sí. Me encontré con un propietario, yo le dije al propietario, mire, si usted salva esto, yo lo pongo en el periódico como modelo de lo que tal. Claro. Me encontré con un agente sensible, el mismo aparejador que lo hacía, y me encontré con que el alcalde, que en ese momento era Riestra, creo, frenó la cosa y le obligaron a mantenerla. Y está ahí gracias a eso. Hay un edificio en la Plaza Mayor que ya también tenía el permiso ya, ¿eh? De demolición. Que es cuando entras en la Plaza Mayor, ese que hay de galerías, que ahora lo están restaurando algo. Sí. Bueno, pues ese edificio, que es muy bonito, ya tenía permiso de derribo. Yo también hice no sé qué, pero ¿qué pasó? Que el alcalde en ese momento reculó. Y como eso tengo 4 o 5... Bueno, yo hice una gran pelea por el Puente Viejo, una gran campaña, que ahí... Bueno, mi campaña no sé para qué sirvió ahí. En realidad lo que sirvió es un informe de los ingenieros que dijeron déjense de bobadas, era para que se peatonalizara, ¿no? Que esto se va al carallo, ¿no?
en todo lo peatonal. Quiero decir que tengo una listita, pero que no es solo mérito mío, que no, que es... Ahora estoy peleando precisamente por esa fuente, Ajá. que es una vergüenza lo que están haciendo, ¿eh? Ojalá no la rompan. Ojalá la salves. Bueno, ahí ya no tengo nada que hacer. Bueno, Maribel, muchísimas gracias por haber permitido esta entrevista, ¿no?, de Maribel Outeiriño con Maribel Outeiriño. Está bien. Soy profesor emérito de la Universidad de Vigo y quería comentar que he tenido mucha suerte en muchas facetas de mi vida, pero sobre todo en este campo dos. Una, el poder estar siempre con chicos jóvenes que me han dado alegría, me han dado juventud, pese a que ya tengo mis años. Y me han dado además dinamismo y proyecciones nuevas. Entonces estoy muy orgulloso de todos los alumnos que he tenido en casi los 50 años de docente que he estado en la universidad, con los cuales además, con los que me encuentro por ahí, somos además de haber sido docente y discente, somos amigos. Y eso es una gran alegría para mí. Si hubiera sido millonario, me hubiera contratado a mí mismo para hacer el trabajo que hago, que esta es la segunda faceta. Es decir, yo soy un enamorado de mi trabajo y eso ha sido una de las cosas más importantes para poder disfrutar de la larga vida que he tenido. Yo recuerdo en Chinatown, en la película de Polanski, al final de toda la película, decía, la historia se repite. ¿Realmente la historia se repite? Pues no, la historia no se repite. Se repiten determinados contextos más o menos generales, épocas de crisis, tanto crisis políticas como crisis económicas y sobre todo bélicas, pero cada acontecimiento histórico tiene una explicación histórica distinta, que es una de las obligaciones que tenemos los historiadores, sobre todo los historiadores universitarios, que tenemos la obligación de ser docentes, pero al mismo tiempo investigadores, es explicar por qué se van ocurriendo todos esos acontecimientos. Lo que sí tiene la historia es una continuación, porque toda sociedad histórica los presentes somos herederos de nuestro pasado, somos hacedores de nuestro presente y somos también testamentarios del futuro, de tal manera que la sociedad siempre tiene una continuidad. Pero los hechos, los acontecimientos no se repiten, creo yo. Mira, y en el momento actual tan diferente a todo lo anterior, y digo diferente porque estamos viendo, bueno, pues lo que está ocurriendo en México respecto a los antecedentes históricos de los españoles allí, bueno, lo que está ocurriendo con la ultraderecha en Europa, la situación del lenguaje inclusivo que se extiende como la pólvora por todo el mundo, la presencia de una serie de fijos en el mundo del cine que parece que si no tiene esos fijos no... Todo esto se debe a algo. Debemos preocuparnos por el futuro de nuestra civilización. Sí, hay que reconocer que a lo largo de la historia hay lo que llamamos aceleraciones históricas, cambios que son muy rápidos, y luego hay periodos que son, digamos, más tranquilos, que tienen una etapa cronológica más lenta. Esto, por ejemplo, pues lo estudiaron muy bien los historiadores de la Escuela de Annales, ¿no? Brodel sobre todo, de que hay tiempos que duran mucho, incluso siglos, que parece que no cambia nada o casi nada, y de repente hay otros periodos históricos donde todo se revoluciona. Y efectivamente, ahora hay una cantidad de síntomas que es una cosa pues increíble, como la extrema derecha está más cerca de, por ejemplo, lo más cercano al comunismo, que podía ser Putin, etcétera. Seguimos teniendo estos problemas de lucha de civilizaciones, estamos ahora con todo el problema de Israel y con Irán y todo eso.
Y luego lo que has comentado de México y Venezuela y tantas cosas y tal, pues es que, por desgracia, a los historiadores ahora ya no nos leen mucho. Antes teníamos más influencia, bueno, yo creo que a los historiadores ni a casi nadie. Es decir, yo creo que ahora solo se leen novelas, cosas suaves, cosas que no haya que pensar, y se está perdiendo el sentido crítico y se está perdiendo el conocimiento. A nadie se le ocurriría ir al médico y luego discutirle el diagnóstico que le ha hecho el médico. A los historiadores no nos discuten porque no nos leen. Y lo que hacemos es leernos entre nosotros, pero desgraciadamente no nos leen. Y los políticos menos. Incluso los políticos lo que quieren es hacer un relato histórico distinto del de verdad. Los historiadores podemos ser de derechas o de izquierdas, o anarquistas, o de lo que tú quieras, pero todos vamos buscando la verdad. Y aunque tú tengas un perfil por un lado y otro perfil, la suma de todos ellos es lo que da contenido a los conocimientos históricos. Bueno, pues todo eso se está perdiendo. Y nada se lee, te reinventan la Segunda República, por ejemplo, te reinventan la Guerra Civil, te reinventan, no reinventan, desconocen el franquismo, solo tienen 4 tópicos, y esa es la desgracia que tenemos los historiadores. Y tú, además de historiador, pues fuiste gobernador civil, el último, el primer subdelegado del gobierno, fuiste diputado en las Cortes Españolas, también conoces la política desde un punto de vista no solo legislativo, sino también ejecutivo. Y por otra parte tienes esa perspectiva como catedrático de historia contemporánea. ¿Cómo ves nuestro futuro, si es que te atreves a hablar de la bola de cristal? ¿Cómo ves nuestro futuro con estas guerras que tenemos tan próximas? Bueno, pues, ¿qué te contaré? La etapa de diputado, que tú también has conocido, pues para mí fue un poco decepcionante, porque yo, como historiador y como persona demócrata, que yo pensaba que el hemiciclo allí era donde estaban todas las libertades y todo, al final me di cuenta que yo allí era un número y que no hacía prácticamente nada. Y eso me decepcionó muchísimo. Yo creo que eso todavía se ha acentuado más ahora. Es decir, ahora pues los partidos son absolutamente rígidos, nadie se atreve, bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Pero los partidos, pues, dice el jefe lo que hay que votar, y aunque hagan auténticas barbaridades como las que estamos viendo últimamente con Pedro Sánchez, no me importa decir el presidente actual del gobierno, pues todo el mundo tiene que ir por donde diga el puto amo, que decía, que dijo aquel ministro, ¿no? Y en cambio luego fue bastante satisfactoria mi etapa de gobernador y subdelegado, porque ya fui más ejecutivo, y entonces como funcionario desde el Estado, que somos además, y que tú también lo eres, pues tenemos ese servicio a la sociedad, y yo intenté cumplirlo lo mejor que pude, poniendo todo mi acento, todo mi trabajo en ese plan. Y ahora, después de toda esa vida de intelectual y de profesor y de docente y tal, te toca la jubilación. ¿Cómo vas a afrontar la jubilación? Pues nada, es que aunque viva 40 años no voy a tener tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. La semana pasada estuve de presidente en una tesis doctoral en la Universidad de Salamanca. Es decir, que aunque ya se me ha terminado el tiempo del contrato del emeritaje, aún sigo teniendo por ahí unos flecos que tengo que hacer. Y luego tenemos la suerte de que, bueno, nosotros seguimos escribiendo. A lo mejor ya no haces una investigación tan documentada y tan fuerte como hace unos años, pero bueno, tengo algunos proyectos de futuro para empezar a escribir. Luego tengo medio abandonada otro de mis hobbies, que es la música, porque yo toco el piano y un poquito el órgano, y también tal. Y luego pues tengo también que leer, porque a pesar desde que tengo memoria yo siempre he estado estudiando, de tal manera que tengo una biblioteca, bueno, la mitad ya la he regalado al archivo histórico,
pero de cerca de 5.000 o 6.000 libros, ¿no? De los cuales a lo mejor la mitad no los he leído, porque los libros nosotros los tenemos como un instrumento, como una herramienta de trabajo, pero los libros estos de placer, la literatura y todo eso, pues tengo una cantidad de cosas que todavía tengo que leer que también, con lo cual, y luego vivo en una finca y tengo, tengo algunos quehaceres también de tipo doméstico, con lo cual no te preocupes que no me voy a aburrir absolutamente nada. Bueno, Jesús, no te robo más tiempo, porque igual te privo de escribir una página de este próximo libro que espero vengas a presentar aquí a este programa. Muy bien, muchas gracias. A ti. Creo tenerlos turbados, pero creo que dentro de 8 días seré yo la reina de Polonia. ¿Qué les ha parecido? Para mí, el teatro es vida. Y gracias a la ONCE, yo puedo realizarme como actriz. Hay que estudiar, hay que compartir con los compañeros. El teatro es meterse en los zapatos de otros personajes. Esos personajes no soy yo, muchos de ellos no tienen nada que ver conmigo, pero es vivir unas experiencias y sobre todo es hacer verdad la mentira. Por eso el teatro es vida. Muchas gracias.